Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar aquí en la iglesia con ustedes. Tiene mucho tiempo que yo no tomaba este lugar. Para mí es un gozo, no saben, cada domingo que pasa, cada día que pasa, es algo muy, muy bonito para mí, para todos los que hemos crecido en esta iglesia, para mis hermanos, mis hermanas que se han agregado, los jóvenes, los adolescentes. Verles aquí, hermanos, para mí es un gusto, y estar aquí en este lugar pues es un privilegio que Dios me presta en esta mañana, en este día. Y hoy, hermanos, tengo una palabra muy bonita, es la palabra de Dios, y yo creo que es un reto siempre que uno toma el lugar frente. Es como una administración doble, porque primero uno recibe y uno aprende, uno crece, uno se confronta con Dios, y posteriormente pues es la iglesia la que va a recibir la palabra, ¿no? Entonces, así como están sentados, vamos a hacer una oración rápida para dar inicio a este tiempo. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de todos los que están aquí, de los jóvenes, de los niños, de los adultos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú tienes un propósito, Señor, para cada uno de nosotros, para la iglesia, Señor. Y yo te quiero pedir, Señor, especialmente que tú uses mi vida, Señor, que tú me abras el entendimiento, Señor, para que podamos compartir, podamos tener un tiempo contigo, Señor, podamos crecer, podamos madurar, podamos atender la palabra, Señor, que es viva, la palabra que es verdadera, que es eterna, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pon nuestros oídos, pon lo que tú quieras hacer, Señor. Este es tu tiempo, este es tu lugar, esta es tu casa, Señor. Tú toma el control, Señor, como lo cantábamos, Señor. Tú toma el control de las vidas, Señor. Si alguien está lastimado, si alguien está herido, si alguien tiene una necesidad, Señor, yo te quiero pedir que tú la tomes, Señor, que tú pongas el tiempo y tú hagas una obra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hermanos, son dos palabras las claves de lo que les voy a compartir, y una palabra de ellas es permanecer, y otra palabra de ellas es pues la palabra. Permanecer en la palabra es de lo que quiero compartirles en esta hermosa mañana, y quiero que abran su Biblia, que me acompañen a Juan 15, del 1 al 11, vamos a tomar lectura. Esta palabra me ha gustado mucho, y a lo mejor muchos ya la han escuchado, tal vez muchos no, pero vamos a retomarla. Y dice así, me pueden seguir. Dice el título, Jesús, la vid verdadera, y vamos a iniciar la lectura. Dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta palabra, hermanos, habla de una planta realmente, es una analogía de una planta. Y recuerdo mucho una predicación de Marco. Marco ya había profundizado en esta palabra alguna vez. Y recuerdo que nos hablaba cómo era la analogía, que Dios representaba la vid y nosotros éramos los pámpanos, y llevábamos frutos o no. La palabra es muy, muy clara: o una persona lleva un fruto o no lleva fruto. Y si no lleva fruto, dice aquí la palabra que es cortado
y cuando una planta o un extremo de una planta es cortado, ¿qué pasa con ellos, hermanos? Se seca y después pues es basura. Es totalmente basura. Ahorita, donde estoy viviendo, hermanos, tengo un jardín que a lo mejor a muchos les gustan las plantas, pero a mí en realidad no me gustan las plantas. A mí no me gusta lo verde, no me gusta estar cuidando algo que aparte de la esposa no sea yo. Entonces las plantas requieren mucho cuidado, hermanos. Entonces ahí hay mucho pasto. Entonces crece bien rápido, hermanos. Entonces yo tengo que estar cortando y a veces no tengo mucho tiempo, entonces corto y lo dejo. Pero ya a los 2, 3, 4 días se empieza a contrastar lo seco con lo verde. Lo seco con lo verde, y entonces yo nada más veo cuando se va juntando lo seco, que ya me toca ir a barrerlo y a tirarlo. Entonces justamente esto pasa con esta analogía, hermanos, cuando un cristiano no está dando frutos, cuando un cristiano se desprende de la vid, se seca. Esta palabra, cuando yo la escuché, todo me lo imaginaba, me imaginaba la planta, me imaginaba el crecimiento, me imaginaba todo, pero tuve la oportunidad. El año pasado tuve la oportunidad de ir a un viñedo. Jamás había yo ido a un viñedo. No, o sea, nada más me lo imaginaba, lo había visto en libros, pero tuve la oportunidad de estar en uno. Y es impresionante, hermanos, realmente ya llegar al lugar, al terreno donde está el viñedo. Es impresionante ver dónde inicia y todo lo verde. En esta ocasión, cuando me tocó ir a este viñedo, iniciaba el invierno. Entonces hacía frío, hermanos, como no tienen una idea. Yo soy una persona muy friolenta y la sensación térmica era como de -5 grados. Entonces yo me estaba congelando así literal y ni siquiera quería ir al tour. Entonces estaba ahí metido, estaba la gente y toda la gente estaba entusiasmada, estaba con chamarras y yo realmente pues no quería salir, pero pues ya estaba ahí. Entonces me fui con la gente del tour y entonces nos empezaron a explicar y lo primero que aquí a mí me impactó físicamente y visualmente fue ver que a pesar de que el invierno ya habían cortado, ya había pasado el tiempo de cortar todas las uvas, pero a mí lo que me impresionó fue que cuando nos acercamos empezaban las vides y la primera fila, hermanos, la primera fila de las vides, ¿qué creen que pasaba con estas vides? ¿Qué se imaginan? Era invierno, que estaban secas, más caídas. Pues para mi sorpresa, yo cuando entré al terreno, pues todo estaba seco realmente, ya no había nada más eran ramitas y menos ganas me daban de acercarme, ¿no? Pues dije, pues ya están secas, ¿qué nos van a enseñar? Pero cuando nos acercamos a esa parte, la primera hilera de vides y los pámpanos todavía seguían verdes y tenían una raíz bien gruesa, hermanos, y me acordé mucho cuando Marco predicó y dijo, la vid, hermanos, pues hay que cuidarla, hay que fortalecerla, hay que ponerle nutrientes a la tierra. Y realmente la primera fila, hermanos, tenía un troncote y estaba verde, como si no hubiera pasado el invierno sobre ellos. Y conforme avanzaban las hileras, cada hilera iba un poquito más despoblada, más seca. Y ya las últimas pues ya eran puras ramitas, puros palos secos. Cuando estaba leyendo esta palabra, me puse a pensar, ¿qué es lo que representa esto en nuestras vidas? ¿Quiénes son realmente esos palos secos? Esos palos que vino el invierno, vino el aire y se secaron, ¿no? ¿Quiénes son espiritualmente hablando la gente que todavía está verde, que todavía está dando frutos, que vino el invierno y todavía floreció? A mí eso me impactó muchísimo, hermanos. Quiero decirles, bueno, rápidamente, esas vides, la primera hilera, hermanos, que todavía estaba verde, hice cálculos de las fechas de inicio de esa siembra y aproximadamente tenían 26 años que estaban ya sembrados, 26 años creciendo, fortaleciéndose, siendo regadas, 26 años, hermanos. Entonces yo dije, bueno, en esos 26 años, esa primera hilera creció, se fortaleció y sigue viva. Y de repente nos llegaban unos aires bien fríos, hermanos, pero fríos así. Entonces yo nada más me metí en el grupo y me hacía bolita para que a mí no me pegaran. Y pegaba el aire y yo veía cómo las hojas se movían y yo me imaginaba que los árboles, las plantas que estaban atrás, pues eran protegidas de cierta manera por los que todavía estaban fuertes con hojas en el lado de enfrente.
Entonces yo me imaginaba la iglesia así, la iglesia que todavía, que está viva, la iglesia que está siendo fortalecida, que está dando frutos, pues también sirve como ese escudo, hermanos, ese escudo para aquel nuevo creyente, para aquel pámpano que pende de un hilo, que se está cayendo, que a lo mejor está pasando una situación difícil, o a lo mejor está hasta el extremo, donde le pega el aire, donde le pega todo, donde ni le llega el agua. A lo mejor ese pámpano es un integrante a lo mejor de la iglesia que necesita ser abrazado, que necesita ser escuchado, que necesita una oración, que necesita de los pámpanos que están hasta enfrente. ¿Y quiénes somos, hermanos? Esos pámpanos que estamos verdes, que estamos dando frutos, pues los que tenemos más tiempo, hermanos. Debería de ser así. Debería de ser que entre más tiempo, más fuerte, entre más tiempo, más preparado, entre más tiempo, más tu fe ha aumentado, ¿no? Yo volteo al pasado y al día de hoy a Mariana a lo mejor hasta la aburro luego porque tengo yo muchas fotos y le enseño, mira, aquí está el hermano Ale, está trabajando en el templo. Ese día le enseñé los videos de aquí, hermanos, cuando pusimos los techos. Nunca se ha quejado Mariana de que yo le pongo ahí toda, y yo me clavo y 1 hora, 2 horas a ver fotos y Mariana está ahí viendo conmigo. Entonces, hermanos, entre más años pasan, la fe debe ir aumentando, la fe del creyente tiene que ir creciendo, tenemos que ir dando más frutos, tenemos que ir abriendo brecha. Y ayer justamente también veía yo una fotografía del evento de adolescentes, de jóvenes que hubo el día de ayer, y a mí me llenaba de emoción porque los veía algunos que están ahorita aquí, algunos no vinieron, pero a mí me llenaba de alegría, de gozo, verlos ahí representando a la iglesia y creciendo. Quiero decirles algo a ustedes que tomaron la decisión de ir, que no se desanimen, que no dejen el camino, que ahí van a encontrar a sus mejores amigos, que ahí van a encontrar el crecimiento espiritual, que ahí van a encontrar ese refugio en el tiempo de angustia, porque a lo mejor estamos pendiendo de un hilo y a lo mejor a veces no nos damos cuenta y va a llegar un aire de repente y te vas a caer y te vas a secar. Pero yo en específico siento una carga por ustedes, que no se desanimen. Si están en una situación difícil o algo, no se desanimen, no se echen para atrás, sino que únanse y el Señor va a hacer grandes cosas con ustedes. Y para los adultos, pues los adultos que yo me ponía a pensar, pues yo soy de esos de 26 años. ¿Cuántos años tengo aquí? Y hacía mis cuentas, ¿no? Y si eran ya son como más de 14 años aquí en la iglesia. Entonces, pues yo veía, pues dije, pues bueno, ¿y qué ha pasado con el ministerio? ¿Ha crecido? ¿No ha crecido? ¿Nos hemos mantenido? ¿No nos hemos mantenido? Porque pareciera que cuando estás caminando, hermano, pareciera que cuando estás en el camino de la fe, pues nada te va a derribar y tienes mucho ánimo. Yo recuerdo que nuestro grupo de jóvenes era fuerte y hasta bromeábamos, decíamos, no, pues nosotros de aquí no nos vamos a ir, o sea, me acuerdo que había hasta test, ¿no? Que te decía si eras débil en la fe o eras fuerte en la fe. Y pues nos reíamos, ni siquiera lo queríamos hacer, porque yo no me voy a ir de aquí. Yo voy a permanecer aquí en Dios y para nosotros era así como que alardeábamos de eso. Y hoy en día pues la realidad es otra, ¿no? Mucha gente sí se fue, mucha gente no está, mucha gente pendía de un hilo y no lo estábamos viendo. Y es necesario darnos cuenta, no asumir que estamos bien pegados, porque eso no es cierto. Los años a veces en el evangelio no te garantizan nada. A lo mejor puedes llevar 20, 30 años y no estar teniendo frutos. Puedes estar ahí estéril espiritualmente, pero puedes tener esa pasión con pocos años, pero pegado a la vid y estar reverdeciendo y estar creciendo y estar aumentando en todo lo que Dios quiere que aumentemos. Otra cosa, bueno, era lo que les decía. Normalmente, siempre en cualquier ciudad hay una característica del viento. El viento existe, pero tiene diferentes direcciones y hay un tipo de viento que es el tiempo predominante en cualquier superficie. Y ese viento predominante pega de una dirección normalmente todo ese tiempo. Entonces, a lo mejor tú estás ahí parado donde está ese viento predominante y a lo mejor dices, bueno, es que me va mal y oro, pero me sigue yendo mal,
o sigue estando la prueba, o no me libro, o no veo la respuesta de Dios, a lo mejor estás ahí, sembrado en ese viento predominante. ¿Sabes qué? En esta mañana quiero decirte que Dios está ahí contigo, que mientras tú estés pegado a la vid, mientras tú estés pegado a Él te va a fortalecer y Él te tiene ahí con un propósito. No para que te estés secando, sino para que te pegues más a Él y aún así seas reverdecido como las vides que les digo que estaban en la primera hilera. Hasta yo creo que por ahí empezaba el tour porque se veían bonitas, se veían hasta con fruto, o sea, todavía se veía el racimo de uvas pequeñitas, a pesar de que todo lo demás estaba seco, hermano. Entonces yo quiero decirte que si estás en esa zona donde el viento te está pegando fuerte, donde el viento te está pegando frío, que no te desanimes, que te pegues más a Dios. Dios tiene un propósito ahí para hacerte crecer, para que tú dependas de Él, para que tú reconozcamos que no es por nuestras propias fuerzas a veces. A veces peleamos y pataleamos con nuestra propia fuerza, pero nuestra fuerza viene del Señor, nuestra fortaleza viene de Él. Todo lo bueno que hay en nosotros es gracias a Dios. Otra cosa que quiero mencionarles es que, bueno, otra característica que yo vi en la fotografía que me gustó mucho fue ver al hermano Alejandro. Estaban todos los jóvenes y estaba el hermano Ale ahí en una esquina. Entonces yo me acordaba y dije, el hermano está bien plantado. Entonces yo lo veía como una vid que tenía nuevos frutos, porque en su momento nosotros fuimos frutos de la obra. En su momento nosotros fuimos el fruto de sus oraciones. Yo me acuerdo que a los hermanos, aquí no había más jóvenes más que nosotros, 15, 16, 17 años, y recuerdo que a ellos les daban palabra, hermanos, estos jóvenes un día van a crecer y un día van a bendecir a la iglesia, y así ha sido, hermanos. Así ha sido. Yo creo que hoy somos una respuesta a la oración, a lo que ellos sembraron en su tiempo. Hoy es una respuesta. Y yo veía al hermano ayer reverdecido con nuevas uvas, con entusiasmo, con ánimo. Y en su momento pues nosotros estábamos ahí formando parte de ese grupo de jóvenes. Y quiero decirles algo, hermanos, el hermano Alejandro no es de las personas que se desanime, no es de las personas que se eche para atrás, no es de las personas que venga un viento y se caiga. Yo creo que es una de las personas más fuertes en la fe y que tiene un amor por la obra realmente, hermanos. No cualquier persona tiene amor, no cualquier persona soporta a los jóvenes rebeldes, no cualquier persona soporta estar corrigiendo, estar orando, estar haciéndolo. Hoy nosotros, hermanos, somos el resultado de mucho trabajo, de mucha oración, no crean que nosotros fuimos jóvenes perfectos, fuimos que no nos rebelábamos, que no nos daba flojera venir, que no, al contrario, el hermano Alejandro muchas veces nos disciplinó, yo recuerdo, y hablaba con nosotros, nos decía, ¿saben qué? Esto no está bien, esto es así. Y pues nosotros como todo joven, ¿no? Pues nos enojábamos, pataleábamos, pero aún así veíamos el amor de la obra, veíamos el amor. Y el hermano Alejandro en su momento, el ministerio pastoral como familia, hizo esa labor, hermanos, de recoger esos pámpanos que nadie tomaba en cuenta a lo mejor, que nadie le prestaba atención, pero se tomaron el tiempo, se acercaron a nosotros, recogieron a lo mejor la hoja seca que representábamos y la volvieron a pegar. Y la oración y la constancia ha hecho que nosotros reverdezcamos, que el ministerio crezca, que nosotros nos hayamos preparado, que no nos hayamos quedado en el camino, hermanos. Es todo un proceso, Y aquí, estos versículos que acabamos de leer, del 1 al 11, algo que yo escuché, bueno, que leí, fue que me gustó, es que 10 veces, hermanos, 10 veces en esos versículos está la palabra permanecer. 10 veces en estos cortos versículos, 10 veces está la palabra permanecer. Y yo he aprendido a lo largo de estudiar la palabra que cuando una palabra se repite muchas veces es porque es importante, es porque hay que ponerle atención, es porque hay que meditar en esa palabra. Entonces yo me puse a ver cuál era la clave de estos versículos y pues la clave es permanecer. Permanecer, dice aquí el versículo,
permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esta palabra, hermanos, les voy a leer su significado. Permanecer es estar o mantenerse en un lugar durante un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo tienes que tú permanecer en Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿Unos meses? ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo? Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿cuánto tiempo tengo que permanecer en Dios para que esta palabra sea cumplida en mí, para que yo no sea hojarasca, para que mi ministerio no sea nada más llenar un lugar y ya, ¿no? Y yo mismo me contestaba, pues la respuesta es siempre, siempre. La definición como tal lo dice, que es mantenerse por un periodo de tiempo, y el periodo de tiempo pues lo tenemos un tiempo aquí en esta tierra, y todo ese tiempo que estés aquí en la tierra, tienes que permanecer en Él, en su palabra. Todo este tiempo que tú estés, nos queden muchos, nos queden pocos años, todo ese tiempo el plan de Dios es que permanezcamos pegados a Él, porque fuera de Él, dice su palabra, que nada podemos hacer. En el instante que tú te despegues, ahí te vas a quedar, ahí te vas a quedar. También otra analogía que yo veo, ahí en la casa de mis papás hay un arbolito, que cuando todavía vivía yo ahí con ellos, lo vi que se empezó a secar y se empezó a secar y se empezó a secar, y hasta sentía feo verlo. Yo salía y seco. Entonces un día tomé la determinación de pues, hacer algo por él, porque yo le dije a mi mamá, mamá, el árbol que está allá afuera ya está bien seco. Y mi mamá me dijo, sí, ya lo dejé morir, ya. Hablé con él, lo regué, hablé con él y no pasó nada. Entonces ya lo dejé morir y ya lo voy a cortar para meter uno nuevo. Y entonces yo sentí feo, hermanos, aunque no me gustan las plantas, sentí feo por el arbolito, porque dije, pues lo vi cuando lo plantamos, eran 3 y ya nada más quedaba uno y era el puro tronco. Entonces pues yo dije, bueno, voy a intentar hacer algo por este arbolito. Entonces todos los días que salía a trabajar, me tomaba un minuto, 2 minutos, llenaba agua, le quité la hojarasquita y le echaba agua, ya me iba. Y al otro día así, no sé cuánto tiempo estuve haciendo eso, pero yo lo hacía. Dije, pues mi mamá ya lo desahució. Para mi mamá, tú ya estás muerto. Entonces si alguien no hacía algo por ese arbolito, pues ya se hubiera muerto. Entonces lo hice, hasta que llegó el tiempo, hermanos, que yo sin darme cuenta, empezó a brotar verde de un lado y verde del otro. Y yo le dije a mi mamá bien emocionada, le dije, mamá, ¿ya vio el árbol? Ya está reviviendo. Y me dijo, sí, fíjate, ya está reviviendo. Entonces, hermanos, la iglesia se tiene que doler. O sea, si a mí me conmovió una ramita seca, la iglesia se tiene que conmover, hermanos. Más adelante estos versículos se convierten en el amor de Cristo. Ese amor que te abraza, ese amor que cuando ya toda la gente te vio seco, cuando toda la gente ya te vio desahuciado, ese es el amor de la iglesia, hermanos. Ese amor que te hace sentir y no nada más sentir, hermanos, porque uno puede sentir feo por lo que está pasando en otros países, por lo que está pasando mi hermano de al lado. Uno puede sentir feo, pero eso no va a ser la diferencia. La diferencia es que tú lo sientas y actúes. Si no lo actúas, pues no pasa nada. El árbol, yo hubiera sentido feo y el árbol siguiera muerto. A lo mejor mi mamá yo lo hubiera arrancado, ¿no? Y iba a llegar yo el día que a lo mejor lo iba a querer recuperar y ya no iba a estar. Ya no iba a estar y a lo mejor yo me hubiera quedado con ese remordimiento. Hijo, les pude haber hecho algo, a lo mejor no hubiera sabido qué hubiera pasado. Eso con un árbol, hermanos, pero esto es más profundo. Un alma, yo creo que vale la pena, hermanos. Una persona, yo creo que vale la pena acercarte, ver, sentir feo y actuar. No es necesario, no es suficiente nada más sentir feo. Tienes que acercarte y actuar. Acercarte y dar. Acercarte y dar de lo mucho que nos ha dado el Señor. Porque yo a todos aquí los veo como esa vid que está dando frutos. Que esa vid a lo mejor que se está medio secando, pero todavía hay esperanza. Estás aquí y por algo estás aquí. Yo creo que nadie está aquí obligado. Por algo estás aquí, por algo estás ahí, por algo ocupas un lugar aquí. Y todos los lugares vacíos pues son como esos secos, ¿no? Pero yo creo que todos conocemos a alguien que a lo mejor se está secando, que a lo mejor está ahí necesitando amor,
está necesitando la palabra y no estamos haciendo nada. Eso es lo que el Señor nos está invitando a hacer. No dejemos, hermanos, pasar el tiempo y que un día queramos hacer algo con algo que ya no está. Hoy es el día, hermanos, de hacer, de acercarnos, de actuar, de pegar esos pámpanos. Tú échales agua, tú háblales. El Señor es el que se va a encargar de darles vida. No uno, pero tú puedes ser ese instrumento. Tú puedes ser esa mano que le echó agua 1 mes, 1 año, 2 años, 3 años, y un día te va a pasar como a mí. Con mucho cariño vas a ver ese arbolito, esa persona que sí reverdeció, que está congregándose, que está sirviendo y que valió la pena. Y que una persona valió la pena porque Cristo por ti y por mí hizo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Fue conmovido a amor, y toda esta palabra al final se transforma en eso, en amor. Pero la otra palabra que yo te quería compartir es, bueno, ya estamos permaneciendo, y dice aquí el último versículo que leímos, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y yo hacía la pregunta, bueno, ¿cómo vamos a...? ¿Cuándo hay que estar permaneciendo? Pues siempre tienes que permanecer. Si un instante no estás permaneciendo, pues cualquier cosa puede pasar. Puede ser rápido que tú caigas, no, puede ser instantáneo hasta a veces. Dice Juan 15:15, si lo tienen ahí: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto es algo también bien importante, porque aquí el Señor nos está diciendo que todas las cosas que Él ha oído del Padre nos las ha compartido, nos las ha dado. ¿Y cómo nos las ha dado, hermanos? Esa es la otra palabra que yo les dije al inicio, es permanecer y la palabra. Entonces la palabra, hermanos, nos va a ayudar a permanecer. No nada más el hecho de que estés aquí, ya estás permaneciendo. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la vas a escuchar? A través de la palabra. A través de la palabra. Estamos en este mes que es el mes de la Biblia, y la palabra, hermanos, es la que nos va a mantener con vida. La palabra es la que nos va a estar alimentando, la palabra es la que nos va a estar regando. A lo mejor no hay un hermano al lado que nos esté motivando, pero está la palabra siempre va a estar ahí. Hoy en día nuestro país es de los que tiene acceso a la palabra libremente. Nadie te va a hacer nada si tú llevas tu Biblia, si tú la abres, no te va a pasar nada, como en otros países, hermanos. No sé cuántos ponen atención a misiones cuando se habla de que en tal país no se puede predicar porque la gente está siendo apedreada, ya no se pueden reunir porque la gente está siendo perseguida. En nuestro país no pasa eso, hermanos. En nuestro país podemos escuchar la voz de Dios, podemos leer la palabra directamente. Hoy vamos en Salmos, estamos leyendo Salmos en la lectura de 1 año, y otro versículo creo que es Habacuc, creo que por ahí vamos en Habacuc. Y créanme que yo batallo muchísimo, hermanos, para leer, para llevar el plan, pero te toma unos minutos, hermano, unos minutitos regarte diariamente, como yo hacía con ese arbolito. Era rápido, hermano, realmente no cambiaba mi mañana, no me retrasaba, no me adelantaba, no me perjudicaba, pero fue la constancia, fue permanecer regando ese arbolito, lo que hoy en día lo tiene verde de la mitad ya está verde. Y voy por la otra mitad, cada vez que venga lo voy a regar. Entonces, hermanos, no hace la diferencia 1, 2, 3 minutos que esté el capítulo. Tú recíbelo. A lo mejor ese día necesitas compartir algo va a pasar, Dios tiene algo, inicia tu día con ese versículo. Y yo veo mucho a mi papá cuando yo me paro cuando me paraba ahí en la casa a las 7:30, mi papá ya había leído, ya había desayunado, ya está listo para el ruedo. Entonces esa práctica pues yo la intento retomar. A mí me cuesta más, yo soy más de que me gusta dormir, y yo creo que así habemos muchos, hermanos, pero déjame decirte que ese minuto, esos 3 minutos que tú le dediques diario a la lectura va a hacer la diferencia. En 2 meses, en 3 meses, en 4 meses vas a ser otro, y no porque tú quieras ser otro, sino que la palabra misma que tú te estás ministrando
es el alimento diario, es el alimento. Tú lo vas a reflejar, tu semblante lo va a reflejar, tus hechos lo van a reflejar. Tu día, créeme que va a ser diferente. Entonces, hermanos, tómense ese tiempo, porque es la forma en la que nosotros vamos a permanecer. Si no hacemos eso, no vamos a permanecer, hermanos. Si queremos ver que las cosas sucedan, no van a suceder solas. Necesitamos pagar un precio que lleva unos minutos en la mañana y tener esa palabra presente, tenerla, meditarla y hacerla. Dice, yo aquí anoté que la palabra de Dios es la palabra, la historia viva. Esta es la historia viva, hermanos. Esto, ahorita tengo 2 Biblias que me regalaron de la boda, tengo 2 bibliotas, letra grande, y algo que me gusta de estas Biblias, que son, aparte de que son nuevas, es que no están marcadas, no tienen nada. ¿Por qué les digo esto? Porque hace muchos años yo me acuerdo, no sé, a lo mejor algunos se acuerdan, el hermano Alejandro tenía su Biblia, y su Biblia tenía, hermanos, nos daba curiosidad, tenía muchas marcas, o sea, hoja que ustedes abrían, en la que fuera, hermanos, en Tito, tenía muchísimas anotaciones, me acuerdo que tenía una manita, que tenía su propio estilo. El hermano ya sabía qué significaba cada versículo, porque enfrente tenía un icono dibujado. Había unos que tenían una manita, había otros que tenían, recuerdo que era un puñito, había otras que tenían, ¿qué era, hermano? Era como un circulito. Tenía el hermano su propia iconografía de lo que significaba cada versículo. Y una vez, alguna predicación escuché, que decían, hermanos, yo cada año renuevo Biblia. Otro hermano, y nos decían, y yo me puse, pero pues ¿por qué, hermanos? Si yo cuando tenía mi Biblia, la más chiquita, también la tenía marcada y rápido. Cuando yo quería buscar un versículo, un salmo, rápido, ya hasta sabía por dónde la abría, ya estaba bien amaestrada esa Biblia. La abría y rápido, y lo marcaba y decía, el color azul, ¿no? Es y rápido tenía la palabra. Pero eso, hermanos, nos hace flojos. Está bien, pero ya cuando tienes todo, pues ya no lees, porque ya te lo sabes, ya sabes dónde está. Entonces este hermano decía, no, pues yo cada año, hermanos, renuevo Biblia, porque ya tengo mis notas y luego me vuelvo mañoso, hermanos, porque quiero predicar y ya sé dónde está. Entonces hablo y pues ya nada más, a ver, hermanos, hablan su Biblia. Y eso no estaba bien. Entonces el hermano nos decía, yo cada año renuevo Biblias, hermanos, para iniciar desde cero, para buscar mis versículos, para forzarme a estudiar. Era una técnica que este hermano desarrollaba. Entonces yo cuando recibí estas 2 Biblias, pues dije, bueno, estas Biblias están vírgenes, están entusiasmadas porque yo las lea, y Mariana es una y una, entonces también. Y marcarlas y llenarlas, y al año renovarla, regálasela a alguien, y que eso sea una bendición para alguien, hermanos. La palabra de Dios es lo más valioso, es la historia viva, es la historia que no va a caducar, es la historia que siempre va a estar vigente para tu necesidad, para mi necesidad, y que no va a pasar, hermanos, no va a pasar. Este es un regalo que el Señor nos ha dado. Y bueno, la palabra de Dios se ha intentado extinguir a través de los años, se ha intentado erradicar, se ha prohibido en algunos países. Esta palabra también, es legal en nuestro país, en muchos países ha causado la pena de muerte también. Y esta palabra de Dios también, hermanos, es importante cuando predicamos, cuando compartimos, cuando la gente nos escucha hablar y cree o no cree que la Biblia es inspirada por Dios, o puede decirte que no es real o que sí es real. Entonces yo alguna vez, compartiéndole a un compañero, le dije, bueno, es que me decía, es que su Biblia ya está toda modificada para que creamos lo que dice. Y yo rápido le dije, pues mira, pues abre un libro de historia universal, de primero de secundaria, y fíjate cómo está dividida la historia. La historia está dividida en un antes y después de Cristo, y entonces, pues hazte la pregunta, ¿quién fue Cristo? Investígalo, y Él, en vez de que tú lo encuentres a Él, Él te va a encontrar a ti, porque es una historia y es real y está viva. No es de que este libro está, porque mucha gente así lo cree, que este libro está
truqueado, que está trabajado para que crean lo que nosotros queremos que crean. Y no es así. Esto es historia, y yo le nombro así la historia viva, porque fue real, porque está documentada, porque hay muchas cuestiones que nos ayudan a refutar todos los hechos. Los apóstoles, el Egipto, todo lo que pasó. Hay películas inclusive, están los 10 mandamientos, está el pueblo, todo existe, hermanos. Entonces, las profecías se han cumplido y las que faltan todavía esperamos verlas. Entonces, hermanos, defendamos este libro que es la palabra de Dios, defendamos, leamos, hermanos, seamos ese pámpano que está verde, que está vivo. Y otro versículo que quiero que leamos, está ahí adelantito, es el 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, hermanos, aquí es algo bien bonito de parte de Dios, de parte de su corazón, que nos habla y que nos dice que no es que nosotros lo hayamos escogido, sino que Él nos escogió a nosotros primero. Y ese es un privilegio, hermano, que el Señor, aún sabiendo nuestras deficiencias, aún sabiendo que a lo mejor no somos los más aptos, los más capaces, el Señor nos eligió primero. Él nos eligió primero, Él ha confiado en nosotros y nos ha mostrado su amor a través de todo el legado, del canon de las Escrituras. El Señor nos ha dejado su amor, nos lo ha mostrado. Y dice así, otro versículo que quiero que me acompañen es Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice así, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios son eternas, no van a pasar, no van a caducar. Funcionan hoy, funcionaron ayer, funcionaron hoy y seguirán funcionando. La palabra también está viva. Para mí es la historia viva, es la palabra viva que llega al corazón, que transforma, que cambia, que realmente hace crecer al hombre, hace madurar y lo hace llevar frutos, hermanos. Quiero que en sus corazones piensen un momento, así como están. Cierren sus ojos, los voy a invitar a que cierren sus ojos. Y quiero que piensen que lo que les acabo de decir de la vid, quiero que se imaginen ese viñedo y vean los que están verdes y los que están secos, hermanos. Y que te preguntes a ti mismo, ¿qué tipo de vid eres tú hoy? No qué tipo de vid fuiste, porque a lo mejor llevaste mucho fruto, porque a lo mejor tu ministerio estuvo impresionante, pero hablemos de hoy. Hoy, ¿qué tipo de vid eres? Hoy, ¿cómo está tu corazón? Hoy, ¿cómo está esa relación con Dios? Hoy, ¿cómo estás? Si estás seco, si estás fuera, si estás caído. Hoy quiero que analices eso. Y ya que tú lo tengas visualizado, hermano, quiero que en tu corazón le pidamos a Dios el tipo de pámpano que queremos ser. Ese tipo que lleva fruto, ese tipo que está pegado a Dios, y que pase el viento, que pase la tempestad, que pase lo que tenga que pasar, no se separe de Él, sino que dé fruto a su tiempo. Quiero que visualices eso, que de tu corazón sea una oración contigo y con Dios. Listo, hermanos, pueden abrir sus ojos, nada más fue para que no se distrajeran, para que lo tuvieran presente. Visualízate cómo estás ahorita, cómo estamos ahorita, si estamos pegados a la vid, si estamos teniendo frutos. Es fácil identificarlo, hermano, si tú estás teniendo fruto, si estás trabajando, si estás leyendo la palabra, estamos pegados, estamos reverdeciendo, pero también si tú estás seco, si tú estás separado de Él, hoy es el momento, hoy es el día para escucharle, para volver a Él, para volver al Padre, para volver al Padre que nos está guiando, que nos está hablando, que con amor nos está dando. Y vamos a leer el 12, hermanos, porque esto también es una muestra de amor de Dios hacia nosotros. Dice el 12, el 15:12, dice, este es mi mandamiento, y es uno que me gusta mucho esta palabra. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es uno de los primeros básicos mandamientos del Señor. Dice, nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Y este versículo que a mí me gusta mucho, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este versículo se transforma de que permanezcas, de que permanezcas, de que permanezcas, de que te esfuerces, de que permanezcas, y cuando has permanecido todavía permanece más. Y aquí da un giro y nos habla del amor de Cristo. Nos da, ya que permaneciste, nos habla de ese amor, que este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero algo impresionante, hermanos, es que el Señor, aún antes de que nosotros hagamos o no hagamos, Él ya nos amó y ya puso su vida por nosotros. Eso es algo bien impresionante, porque nosotros a lo mejor primero tenemos que evaluar y poner nuestro filtro de amistad. Bueno, te congregas, bueno, ya te puedo saludar. Bueno, tienes cierta educación. Bueno, ya tenemos tema de plática. Y ya después de unos 2, 3 años, ya te puedo llamar amigo. Nosotros así funcionamos, hermano. El ser humano así funciona. El ser humano así es, así somos. Pero el Señor no fue así. El Señor, antes de traernos aquí a la tierra, ya nos había amado. Y cuando vino y dio su vida, se mostró amigo. Por eso dice aquí que no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y el 15 lo vuelvo a leer. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Yo cuando me pasa algo bueno, hermanos, lo comparto con mis amigos. Luego, una buena noticia, un éxito, rápido lo comparto con mis amigos. Y creo que así fue Dios. Todo lo que nos dejó en la palabra lo compartió con nosotros, sus hijos, pero también sus amigos. Es otra forma del amor de Dios hacia nosotros. Nos dejó toda esta palabra porque Él nos ama. Porque nos ama y su amor es incondicional. Y Él ya nos amó primero a nosotros y Él ya se mostró amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, hermanos, pónganse de pie en esta mañana. Esta palabra, hermanos, que nos hace permanecer, y la palabra que nos hace entender la voz de Dios. Quiero que ahora sí hagamos una oración. Y este lugar pues es la casa de oración, es la casa de Dios. Quien quiera pasar a orar, quien quiera pasar a hacer un compromiso con Dios, quien necesite pegarse nuevamente a la vid, que esté seco, que esté pasando alguna situación, si te está pegando el aire fuerte, o simplemente tienes la carga por aquel hermano que se está perdiendo, que se despegó. Si tú estás firme, dice la palabra, que el que se sienta firme, cuídese de no caer. Eso dice la palabra. Si hoy tú te sientes firme, pero tienes la carga, en tu corazón realmente te duele la gente que no viene, tus amigos, tu familia, te voy a invitar a que vengas a este lugar.